Muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestro programa a Guillermo Kexel. ¿Dónde te encontramos, Guillermo? Estoy en mi estudio en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Genial, genial. Bueno, esto que seguramente la audiencia uruguaya no tiene conocimiento de tu obra. Y específicamente, antes de empezar a hablar de los acontecimientos de 1983, que es un poco lo que nos lleva, me gustaría que nos cuentes un poco cómo ha sido tu trayectoria, tu carrera, de qué te ocupás, cómo es tu trabajo artístico. No me extrañaría que en Uruguay no me conozcan mucho porque acá tampoco me conocen mucho. Este, Excepto un pequeño grupo de personas, em, apenas he tenido mis 15 minutos de fama, como decía Andy Warhol. Pero la ventaja, desde luego, y el honor es que dentro de ese pequeño grupo se encuentran las madres de Plaza de Mayo, con lo cual ya está. Con mi familia y eso. No, fuera de broma, yo he sido fotógrafo desde chico, después también me hice diseñador, en el camino me hice docente, llegué a docente universitario en la Universidad Nacional del Arte, de la cual me siento también un poco cofundador, porque arranqué el primer día. Y en el medio tuve oportunidad de montar un negocio y hacerme diseñador de stands y escenógrafo de eventos corporativos. O sea, la lista es larga porque la crisis es permanente, ¿vio? Así es que he tenido que hacer un poco de todo. Dentro de todo eso, desde luego, me di la oportunidad de trabajar para las madres, abuelas y familiares, que es lo que nos trae a los acontecimientos de estos días, que están relacionados con mi tarea, eh, que es básicamente una combinación de fotógrafo, pero también de diseñador o de diseñador de comunicación. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Guillermo, ponenos en contexto Argentina 1983, septiembre. Danos el contexto histórico, qué estaba pasando, qué estabas haciendo vos y qué se te ocurrió hacer. En septiembre de 1983, en Argentina, todavía estábamos bajo la dictadura genocida, que venía campeando a sus anchas desde 1976, desde marzo de 1976. Y nosotros, a ver, produciendo el desastre que produjeron a nivel de derechos humanos y de violencia institucional, de terrorismo de Estado. Eh, con dos amigos, éramos tres en realidad, compartiendo un taller de plástica, de artes visuales, acá en La Boca, con Julio Flores y Rodolfo Aguerreberri. Compartíamos este espacio y ya desde el 81 habíamos intentado imaginar eh, alguna forma de representar gráficamente la desaparición. Esto, por supuesto, tenía una cantidad de aristas, eh, de imposibilidad, una cantidad de características que lo hacían altamente improbable. Digo, en plena dictadura, tratando de representar el mayor crimen o uno de los mayores crímenes de la dictadura, los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, como quien dice, algo había que hacer y esta idea con la que empezamos a trabajar fue generando un proyecto que convivió con nosotros, que mantuvimos vivo a pesar de la virtual imposibilidad de realización. ¿Cuál era el proyecto? El proyecto
se fue conformando alrededor de la idea de realizar 30.000 figuras humanas de tamaño natural, que ya habíamos empezado a llamar siluetas, pero realizadas de forma manual. O sea, el proyecto era ambicioso, extraordinariamente ambicioso, y era imposible por esa misma razón, porque las figuras tenían sentido para nosotros si eran realizadas a mano por mucha gente, por la cantidad de gente que se requiriera, y en tamaño natural, como digo. Bueno, convivimos con la idea porque la idea no podía salir a la calle. Con lo cual, si me apuran, a veces he dicho, qué linda idea, sí, pero imposible. Esto siguió así, porque teníamos incluso intención de presentarlo en un salón de objetos y experiencias organizado por la Fundación ESO en el 82, que se suspendió obviamente por la Guerra de Malvinas y la Fundación ESO de hecho se fue del país. El salón no existió y la idea dejó de ser una idea estrictamente de realización de artistas. Seguimos con eso y en el 83, cuando los militares ya habían anunciado las próximas elecciones, cosa que, debo decir, yo personalmente no creía que fuera a ocurrir. Las madres anuncian la tercera marcha de la resistencia. Las marchas de la resistencia son, ya desde el 81, una forma de manifestación de las madres, creada por las propias madres, que son 24 horas de marcha continua en la Plaza de Mayo, en las puertas de la Casa de Gobierno. Anuncian la tercera marcha y ahí es cuando con los muchachos decimos esto lo tenemos que hacer ahora, es ahora. Y se lo llevamos a las viejas. La marcha iba a ocurrir en septiembre del 83. 10 días antes se lo llevamos a las madres, golpeamos la puerta como dos desconocidos, porque fuimos el Rodo y yo, Julio estaba haciendo otra cosa. Fuimos con el Rodo, golpeamos la puerta con unos papeles que llevábamos mecanografiados, atendió a una señora, a quien yo no conocía, yo marchaba con las madres los jueves, pero no la conocía a ella personalmente. Y bueno, llena de extrañeza, nos recibió los papeles, escuchó el resumen de la idea. Dijo, mira, da la casualidad que estamos en reunión de comisión, así que váyanse y vuelvan, no sé, otro día. No, ¿qué otro día? Volvemos dentro de un rato. Y nos fuimos a tomar un café al frente. Volvimos a los 45 minutos, llenos de ansiedad, dos muchachos grandes, como chicos, a golpear la puerta de nuevo. ¿Qué edad tenían? Yo tenía 30 y el Rodo 41. Julio andaba también en los 40, estaba más cerca de la edad del Rodo que yo. Y le golpeamos la puerta de nuevo y atiende la misma señora con los papeles en la mano y dice, lo hacemos. Yo creo que ahí tuve más miedo de lo que había tenido en los últimos meses o en los últimos años, porque pasa esto con las viejas. Son madres y donde te descuidas son tu mamá. Eh, Eso sentí yo. Se me fue el alma al piso y dije, ¿y ahora? Ahora hay que hacerlo, güey. Ahora esto hay que hacerlo y tiene que salir bien, porque con las viejas no se jode. Esto no puede fallar. Notamos que los papeles que nos devolvieron, que aún conservo, bajo custodia, eh, había unas tachaduras. Y esto resultaría muy, muy importante en la historia de estas acciones, porque era la primera vez que la idea del proyecto salía de las cuatro paredes de nuestro taller. Muy poquitas personas a nuestro alrededor, muy íntimas relaciones, se habían enterado de esto que estábamos haciendo, por razones de seguridad, obviamente. Pero en ese momento
el proyecto sale de nuestro taller en el mismo instante en que es modificado, porque las tachaduras eran consignas que las madres impusieron, modificando la idea original e iniciando un proceso de modificación y de recreación y de reconstitución del proyecto que no cesaría hasta el día de hoy. Esa idea aún hoy se sigue modificando en Argentina y otros lugares del mundo. Eh, Volvimos con el papel, le contamos a Julio que no lo podía creer, y nos pusimos como locos a producir siluetas, porque teníamos esta preocupación. Ahora que vamos a ir a la plaza el 21 de septiembre, a donde va a haber muchos cientos o miles de manifestantes, y vamos a ir a hacer las siluetas en público con la gente, porque nada, a ver, se lo llevamos a las madres y el milagro ocurre porque las madres lo toman. Si no tenemos cientos o miles de personas, la realización de 30.000 siluetas es un absurdo. Por eso fue que lo llevamos el 21 de septiembre. Tratamos de llevar, como digo, la mayor cantidad de siluetas realizadas, porque si la gente no se enganchaba, si los manifestantes no se prendían en la idea, nos íbamos a quedar como tontos con cuatro siluetas y los pinceles en la mano. ¿Cuántas siluetas, cuántos formatos de silueta y en qué material habían construido esas siluetas? Lo que llevamos a la plaza el primer día eran siluetas realizadas, como decía, a tamaño natural, en su gran mayoría, te diría casi todas, realizadas a partir de plantilla de cartón, o sea, con stencil, pintando el afuera, sobre papel de embalaje de 60 centímetros de ancho, cortado cada 2 metros. El papel madera berreta económico que se consigue para envolver en una ferretería o en un almacén, pero de 60 de ancho, para que le diera cabida a a una figura estándar. ¿Las figuras eran iguales todas? Sí, con lo que llevamos, había muy poquita variedad porque tuvimos dos, tres, cinco modelos de plantilla distintos. Se hicieron siluetas a partir de plantillas en un par de centros de estudiantes clandestinos, por cierto. Recuerdo que estábamos bajo gobierno militar. En las escuelas de arte, donde se manejó mucho Julio, coordinando a algunos jóvenes estudiantes. Después había plantillas en un grupito también clandestino, Intransigencia y Movilización Peronista, donde militaba el Rodo, eh, que también hicieron sus propias plantillas y se pusieron a producir. Y después las que hicimos el Rodo y yo, que trabajamos en un localcito que nos prestaron las madres, ahí cerca de tribunales. Pero, como digo, prácticamente todas las siluetas que llegaron a la plaza estaban hechas a partir de plantilla. Y ahí ocurre otra de estas cosas maravillosas que produce lo colectivo, y es que mientras con el Rodo estábamos trabajando en este local que nos prestaron las madres, haciendo figuras de desaparecido y desaparecida a partir de plantillas, se meten en esta habitación dos señoras muy atildadas, muy prolijas. Después me enteré que una es abuela de Plaza de Mayo y la otra miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Y nos dicen, che, muy lindo lo que están haciendo. Nos encanta, pero las figuras de niños desaparecidos y las figuras de los bebés nacidos en cautiverio, otra vez se te frunce y decís, oh, metimos la pata. Y salimos corriendo a fabricar plantillas de niño o niña y bebé. Ah, y de embarazadas reclamaron también. Embarazadas, claro. Sí, claro. Cantidad de mujeres que se llevaron embarazadas y que dieron a luz en cautiverio. Hijos e hijas que fueron a su vez sustraídos por los captores, que de un modo tan ilegal como perverso los dieron en cautiverio, por no decir en adopción, porque eso era completamente ilegal, a familias relacionadas con las fuerzas que estaban en el poder, civiles o militares.
Eh, Decía que esto vuelve a ser importante de nuevo porque todavía no llegamos a la plaza y no solo las madres habían impuesto condiciones y modificaciones a nuestro proyecto, sino que luego abuelas y familiares lo amplían por figuras que no habíamos tenido ni tiempo de pensar. Lo nuestro era puro nervio, casi no dormíamos y vivíamos corriendo como lauchas de un lugar a otro, tratando de no levantar la perdiz. Eh, Bien, llegamos a la plaza con materiales que las madres, familiares y abuelas pagaron, consistente en más bobinas de papel de embalaje liviano, pintura látex negra, unos pinceles, unos rodillos y marcadores. Y ahora se va a entender lo de los marcadores porque en el interín, cuando no alcanzaban las plantillas, donde fuera que estuviéramos trabajando, surgió espontáneamente la acción de poner el cuerpo a alguien para que con el marcador se levantara su contorno y luego de que esta persona se levantaba del papel, alguien reforzaba la figura con rodillo y pintura negra. Eso ocurrió muchísimo. Eso generó una acción que a mí me gusta llamar ritual, que denominamos poner el cuerpo, que tiene un carácter de ritualidad y de simbolismo muy fuerte para mí, y lo tiene para los que lo hacen. Esto no dejó de mencionarse nunca, porque era efectivamente personas poniendo el cuerpo, literalmente, para que en su contorno eh, reapareciera el desaparecido, aunque fuera provisoriamente. Muchísimas figuras en las fotografías que yo estoy exponiendo ahora, en algunas de ellas se ve esta acción. eh, y digo, además de usar la plantilla, es esa acción concreta, la de poner el cuerpo de uno, es la que puedo recordar y todavía al día de hoy genera más conmoción. Es difícil que una persona se levante de ahí sin un golpe en el corazón, ¿no? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde, Ah, bueno, dónde terminaron pegando estos papeles? Piso, los, paredes. las figuras que empezamos a hacer, llegamos a la plaza, distribuimos los materiales, una especie de, sí, de contorno, nos metimos ahí 6 o 7 personas, además de Julio, Rodolfo y yo, a producir imágenes. La gente primero se acercó algo desconfiada y cuando les explicamos, las propias madres les explicaron qué diablos estábamos haciendo nosotros allí, le prestamos el pincel a uno y el marcador al otro y mostramos cómo cortábamos el papel con una piola, con una tanza de pesca, para hacerlo rápido y fácil y tomaron la acción y nos pusieron a un costado, nos pusimos a un costado y dejamos de formar parte del taller. Y el taller se hizo multitudinario y de repente había cientos y cientos de personas distribuyéndose los pocos materiales. Otra gente fue con plata de su bolsillo a comprar más antes de que cerraran los negocios. Y una parte importante de la Plaza de Mayo se transformó en un taller de gráfica. Las siluetas primero se empezaron, las que estaban haciendo, se empezaron a acumular enrolladas con las que nosotros mismos habíamos llevado. Y después grupos espontáneos se formaron para tratar de conseguir harina, agua y empezar algunos baldes y empezar a fabricar engrudo que nosotros no llevamos y a conseguir unas brochas y empezaron a pegar en los alrededores de la Plaza de Mayo. Es decir, En el piso o en las paredes? no, en las paredes. Olvidé mencionar esto, que es importante. Una de las modificaciones trascendentales que las madres incluyeron desde el primer momento es que la silueta no puede ir al piso. Ellas dijeron con una claridad liminar, la silueta en el piso es muerte.
y nuestros hijos están vivos hasta tanto se demuestre lo contrario, se encuentre a los culpables, se los juzgue y se los meta presos en cárceles comunes. Esto a nosotros ya a esta altura del partido no nos sorprendía. Las madres venían haciendo este tipo de declaraciones fundacionales que al día de hoy forman parte de la historia de la humanidad, porque tenían esta claridad, ¿no? No olvidar que en ese momento la consigna, una de las consignas centrales del movimiento de madres de Plaza de Mayo, abuelas y familiares, era aparición con vida. Con vida los llevaron, con vida los queremos. Juicio y castigo a los culpables acompañaba una sensación de que cuando la silueta estaba de pie finalmente, se levantaba del piso y pasaba a estar pegada a una pared, era el desaparecido recuperando su lugar de lucha. Y las que no se pegaron en los alrededores de la plaza, se pegaron al día siguiente a lo largo de toda la Avenida de Mayo, porque la marcha de la resistencia duraba 24 horas enteras. Las madres y muchos manifestantes pernoctábamos en la plaza, completamente rodeado de milicos, ¿te imaginas? Y al día siguiente se marchaba desde Plaza de Mayo hasta la Plaza de los Dos Congresos, a unas 10 cuadras de distancia, y delante de la cabecera de la manifestación, multitudinaria en ese momento al menos, en el 83, iban las cuadrillas autoconformadas con sus elementos pegando siluetas, de tal manera que a medida que avanzaba la manifestación, las siluetas pegadas en las paredes de esa avenida se integraban en la manifestación y de algún modo, entre comillas, marchaban junto con los manifestantes. Eso ocurrió de hecho de esta manera y eso hizo que los milicos mandaran custodiar, no podían parar a esta gente, no hubo reflejos, no tuvieron eh, conocimiento previo, la supuesta inteligencia militar no descubrió lo que estaba pasando hasta que ya era tarde y lo que hicieron fue mandar custodiar las paredes a ver si lograban que los muchachos no pegaran. Se llevaron el engrudo en los uniformes, no hubo manera de pararlos. Uno consiguió levantar una del piso y se la llevó, no lo pararon. Otro intentó despegar una que estaba pegada y la madre se le fue encima y se le colgó del uniforme y le dijo, ese que estás despegando ahí es mi hijo. Y no la despegó. Y entonces esto resultó ser una acción con toma estética del espacio público, la frase no es mía, con una ritualidad constituida de esta simbólica de traer al desaparecido a que nos acompañe un rato, de ponerlos de nuevo de pie, dicho por las propias madres. En una puesta en escena que nosotros tampoco habíamos previsto, porque otra cosa que dijeron las madres es no queremos nombres en las siluetas porque entonces no hay manera de asegurar que estén todos. Si no hay nombres, entonces cada silueta va a ser todos y todas. Las y los desaparecidos. Bueno, esto no fue así, no funcionó. Esa misma noche, la del 21 de septiembre del 83, alguien puso un nombre, y después otro y otro. ¿Y quién va a tener el coraje, por decirlo suavemente, de decirle a un hermano que no puede poner el nombre de su hermano, a una madre que no puede poner el nombre de su hijo? Las propias madres pusieron nombres, fecha de desaparición, oficio o profesión en vida. Fecha de desaparición, dije, sí. Con lo cual, como las figuras estaban mayormente pintadas con pintura negra, a brocha o rodillo, y los nombres estaban escritos en el centro del cuerpo, en el pecho, con marcador, resultó una apuesta que tampoco hubiéramos podido prever, algo que nadie hubiera podido ver, bueno, no nosotros, con anticipación. Y es que de lejos, esta
presencia de las siluetas, esta presencia multitudinaria de las siluetas en las paredes, de lejos digo, era anónima. Pero vos te acercabas y cuando las mirabas de cerca tenían nombre y apellido y se transformaba en una persona que no estaba, pero estaba. Ninguna de estas cosas estaba en el proyecto original, ni en nuestros sueños más delirantes hubiéramos podido imaginar lo que las personas harían con las siluetas. Porque esa primera noche todavía, cuando nosotros ya no teníamos pincel, ni pintura, ni marcador, y mirábamos desde un costado, azorados, lo que estaba ocurriendo, cuando cientos y cientos de personas se disputaban los materiales para hacer sus siluetas, las siluetas de sus seres queridos, fue ahí cuando parados en un cantero, yo con la cámara en la mano, el Rodo me toca con el codo y me dice, Guille, acá si nos vamos ni se enteran. Acá no hacemos falta para nada. Y es así. En ese instante es cuando nacen las siluetas de los desaparecidos, tal como las conocemos, porque la silueta, el siluetazo, la silueteada o el siluetazo son miles de personas haciendo miles de siluetas. Lo que nosotros tuvimos en la cabeza y le llevamos a la madre era un proyecto imposible de realización. Entonces, si se habla de las siluetas hoy, y es por eso, después tengo que pasarte el chivo de la muestra que estoy haciendo, de la foto que elegí para esta exposición, 40 siluetazo, 40 años, una mirada desde adentro. Elegí esas pocas imágenes para esta muestra porque en esas que elegí están las personas tan de cerca, con sus rostros y sus gestos y su mirada particular, las personas haciendo las siluetas. Eso es lo que son las siluetas. Cientos son. Interesante, Guillermo, lo que es interesante también de toda esta historia es que van recorriendo distintos centros estudiantiles con esta muestra, ¿no? Mostrando eh, a una juventud que seguramente no conocen los detalles de estos periodos oscuros de la Argentina. Sí, hace más de un año que arrancamos con la idea con Ernesto Pereira, mi amigo del alma y curador de esta muestra, artista plástico él también, pero ahora en el rol de curador, pensamos a mediados del año pasado una muestra para conmemorar estos 40 años y la idea era llevarla donde nos dejaran colgarla, pero sobre todo llevarla a lugares donde hubiera un público joven que nos permitiera, porque básicamente, a ver, no es una muestra de arte, no es una muestra de fotografía en el sentido tradicional, es una muestra de emergencia, una exhibición de emergencia que nos sirve como excusa para hablar de esto. Y a mí, particularmente, para dar charlas de un relato en primera persona que le arrime estos hechos a gente muy joven, que me ha dado, como digo, oportunidad, ya estén alrededor las fotos, e incluso en lugares donde no había dónde colgarlas, voy a dar la charla con proyección de las imágenes, proyectando las imágenes que forman esta muestra y muchas otras. Pero como vos recalcabas, la posibilidad de ir a hablar desde una escuela en un barrio periférico allá en el fondo del Gran Buenos Aires, digo en el fondo por la distancia geográfica a lo que es el centro, pero también en el Nacional Buenos Aires, al lado de donde hicimos aquellas primeras eh, siluetas, y en todos los lugares he tenido la oportunidad, qué lujo, qué privilegio que siento de poder hacer esto, de que me llaman docentes y poder hablar con los alumnos así cerca, ¿no? En el aula o en el patio que me prestan, proyectando imágenes y digo, el enorme respeto, la atención,
el interés con que me reciben jóvenes de 15, 16, 17 años, donde advierto, también, ¿por qué no decirlo?, lleno de orgullo, como siempre, de mi pueblo, eh, el laburo que han estado haciendo los docentes, el trabajo que han estado haciendo los docentes. Yo les digo siempre, porque me agradecen que yo vaya a dar esta charla y le digo, hermano, la verdad, yo vengo y me voy. Estuve un día. Ustedes están todo el año acá en la trinchera. Son docentes, los que me invitan son docentes que todos los años, desde hace muchos años, trabajan con esta temática, hablando de estas cuestiones, no con tanto detalle quizás de las siluetas en particular, pero el tema de derechos humanos tiene una presencia en nuestro país, imagino que vos lo sabés. Justamente gracias de nuevo al milagro de las madres, las abuelas y familiares que, que siguen encabezando, ¿no? Que nos siguen llevando de la oreja cuando nos tiramos a dormir la siesta, nos vuelven a levantar, como me pasó a mí. La primera persona con la que yo charlé de esto que quería hacer fue Tati Almeida, con quien tengo una relación bastante cercana, y que fue la que me dijo, ¿estás planeando algo con las fotos de siluetas? No, lo tenés que hacer en casa nuestra. O sea que la primera exhibición de estas imágenes en septiembre del año pasado fue en la ESMA, en casa de Madres Línea Fundadora, porque si no Tati se me hubiera enojado. Y yo no la quiero ver a Tati enojada. Así que ahí fuimos, arrancamos ahí y desde ahí no paramos. Ahora estamos en la Universidad de Lanús, pero hemos pasado por la Universidad de La Plata, hicimos la Universidad General Sarmiento en otra punta del Gran Buenos Aires, hemos recorrido escuelas y la verdad es que es siempre un alimento invaluable para mí. Son tiempos muy difíciles para una persona como yo, para una gran parte del pueblo argentino, son tiempos muy difíciles. Y, y una de las cosas más difíciles que notamos en la gente de mi edad, yo tengo arriba de 70, pero también en la gente muy joven, mi nieta mayor, que tiene 20, que también forma parte de mi grupito sí, relacionado con la muestra, con la curaduría de esta muestra. Mora Torre hace 20 añitos, mi nieta mayor, que me transmite la preocupación de una generación que la ve difícil. Y sí, sí. Pero es parte del trabajo de la gente de mi generación, es encontrar qué hacer al respecto. Y yo me alegro tanto, desde hace un año, de haber tenido esta idea con Ernesto y con Mora, y de haber salido, que andaría por mi casa llorando por los rincones. Es muy difícil. Sí, yo te digo, es genial cuando Pereira me pasó este trabajo, me pareció interesantísimo que en Uruguay supiéramos un poco de este, de este siluetazo, que se está cumpliendo 40 años. Guillermo Kexel, te agradezco montones este encuentro y bueno, seguiremos en vínculo, mostrando las cosas que se pueden hacer en arte y política, ¿verdad? Te mando un abrazo grande. Roberto, el agradecido soy yo. Saludos para vos y para toda tu audiencia. Quedo a disposición. Por supuesto, solo tenés que llamarme y ahí estoy. Gracias.